Muy bien, vamos a comenzar como les escribí el fin de semana con el planteamiento de algunas dudas que tengan. ¿Alguna duda con respecto al material que hemos visto, el material que se le ha entregado, el material que han trabajado en las sesiones de laboratorio? Profe, buen día. Buen día, Nayeli. Dime. Eh, no sé si me veo, estoy oscura. ¿Cómo le digo? El taller número 2 que usted mandó anoche, no sé si fue usted o quién lo montó, tenemos que terminarlo hoy, después que terminen las 3 horas de laboratorio. O sea, hay que entregarlo. Eso ahora con el profesor John, cuando lo lean, él les dirá el tiempo que... Recuerden que, Nayeli, es difícil tener un medidor de cuánto tiempo ustedes tomarían para hacer la actividad, una actividad determinada. Entonces yo puedo planificarla que en una hora la debieran hacer, pero cuando usted lo ve, a lo mejor usted va a decir, esto no lo puedo terminar en una hora. Entonces, el tiempo no debería ser una variable para que no lo termine. Así que, bueno, si no lo termina, el licenciado John le extenderá el tiempo y les dirá, ¿no? Gracias, profe. ¿Alguna duda? Los que estuvieron el miércoles atendiendo la charla de la magíster Marlene, ¿pueden contarle brevemente unos 3 minutos a los otros compañeros del lunes que no estuvieron? ¿De qué se trató? Vamos arriba, despierten. Es lunes y es temprano, pero bueno, yo no fui el que marcó la hora a las 7:50 de la mañana. A ver, Yacibet, buen día. Buenos Cuéntale a días. tus compañeros de qué se trató la charla que compartió la magíster Marlene. Bueno, básicamente la profesora, ella empezó dando algunos tips para nosotros que estamos en licenciatura en química para que pudiéramos mejorar nuestra lectura. Nos dio estos consejos para un mejor aprovechamiento de cuando estamos leyendo. Pues ella dio 12 estrategias y bueno, ella dijo de prestarle atención a las indicaciones. Habló de similitudes, buscar similitudes. Cuando uno hace resumen, no es solamente transcribir, sino lo que uno está... son datos importantes, no es transcribir la información. Y ella nos dio una lectura ese día de Drácula y lo relacionó con la química y fue básicamente eso, fueron todas las estrategias que ella nos dio ese día. Bueno, pueden verla en el video todas completas y que de verdad, si prestamos atención nos va a ayudar bastante en un futuro en nuestra vida como químicos, igual en nuestra vida diaria en cuanto a la lectura. Muy bien, muy buen resumen, Yacibet. Entonces, efectivamente, hay un video de la conferencia que dictó la profesora. Ya se les envió el link para que los que ya escucharon ese día puedan volver a escucharlo. Y los que no lo han escuchado, pues el video dura alrededor de 40 a 45 minutos.
Y después que usted lo vea, está también la presentación para reforzar algunas ideas sobre esas dos estrategias. Y en la semana, entonces, le vamos a estar mandando la lectura que comentó Yacibet de los vampiros en Valaquia, para que usted aplique las estrategias allí y pueda ir reforzando aquellas estrategias que usted sienta. Ya algunos comentaron que algunos las desconocían, otros comentaban que lo hacían, pero no sabían que era una estrategia de lectura. En fin, lo que queremos es potenciar nuestra capacidad lectora, porque eso es necesario. Y de lectura científica, ¿no? Que es lo que nos ocupa en el curso. Muy bien, esta semana, dentro de las actividades en la programación, ¿está asignada alguna lectura? Sí, profe, el capítulo 5 de la breve historia de la química. Excelente, Alexandra. Muy bien. Entonces, no voy a leer con ustedes todo el capítulo 5 porque no terminaríamos, ¿verdad? En la página 81, bueno, el que está conectado y tiene cómo leer, etcétera. Bueno, no sé si es 81 del libro, pero el capítulo 5 empieza con la ley de Proust. En el documento creo que es la página 51 o 53. Bueno, busquemos el capítulo 5, el punto después de la ley de Proust que dice la teoría de Dalton. Alguien que lo tenga a la mano, por favor. Que abra su video e inicie la lectura de ese punto, la teoría de Dalton. Profe, ¿puede repetir qué parte era? El capítulo 5 empieza con la ley de Proust y después sigue la teoría de Dalton Profe, yo lo tengo. en los subtítulos. Ok, puedes comenzar a leer, por favor. Va. Dice, la teoría de Dalton. El químico inglés John Dalton, 1766 a 1844, consideró detenidamente esta cadena de razonamientos, ayudado por un descubrimiento propio. Dos elementos, averiguó, pueden combinarse, después de todo, en más de una proporción, en cuyo caso exhiben una gran variación de proporciones de combinación y en cada variación se forma un compuesto diferente. Ver figura no. Entonces vamos a interpretar lo que señala aquí el autor con respecto al descubrimiento y las bases del descubrimiento de John Dalton. Lo primero que quiero rescatar cuando usted esté leyendo un libro, bueno, sobre todo en este caso de historia de la ciencia, de la química, el conocimiento que nosotros tenemos hoy no fue la empresa de una sola persona. Eso hay que tenerlo presente y es importante porque estamos muy tentados, o la ciencia nos ha invitado siempre a decir tal cosa lo descubrió esta persona. De hecho, los premios Nobel se entregan a una o dos personas cuando el trabajo es de un equipo. Entonces, en la ciencia también hay gigantes de la ciencia, pero que se han parado sobre los hombros de otros gigantes. Ya sea que sus deducciones, sus hipótesis, sus postulados fueran o no fueran ciertos, pero sirvieron de base para que otros continuaran el trabajo y proponiendo nuevos experimentos en ese sentido. Así que cuando usted lea por ahí el descubridor de tal cosa fue este y el descubridor fue el otro, eso es parcialmente cierto. Entonces, aquí habla justamente de un descubrimiento de Dalton. Dice, dos elementos pueden combinarse, después de todo, en más de una proporción.
en cuyo caso exhiben una gran variación de proporciones, de combinación, y en cada variación se forma un compuesto diferente. ¿Cuál es el evento que nos anunciaron aquí para Panamá para estos días, específicamente para mañana? ¿Qué es lo que va a estar llegando a nuestro país producto de la actividad volcánica a cientos de kilómetros de aquí? Dióxido de azufre. El dióxido de azufre, una nube de dióxido de azufre. Ok, y como estamos estudiando química, y esto está ocurriendo hoy o mañana. Muy bien, entonces aquí tenemos la combinación de dos elementos, azufre y oxígeno. ¿En qué posición de la tabla periódica se encuentran? ¿En qué número de grupo? El 6. 6. Grupo 6A. Ajá. ¿Quién dice otra cosa? 17. 17. ¿Pero tienen una tabla cerca para mirar o no? En los no metales, calcógenos. No sé qué Ajá, ¿y qué número de grupo es? 6A. A ver, los números de grupo de la tabla periódica para uniformar criterio. Esta nomenclatura de 6A, eso no se utiliza ya. Ya no se utiliza esa nomenclatura de 6A y grupos B. Ahora los grupos se enumeran en números arábigos del 1 al 18. Bueno, ahora no, hace ya rato. Grupo 16. El grupo 16. Ok. Veamos entonces las propiedades. Al decir que es un no metal, ¿qué significa eso? ¿O que son no metales? En la tabla periódica sabemos que los metales están, bueno, si tienes tu tabla periódica frente a ti, serían los grupos, los primeros grupos a la izquierda, ¿no? Y en el medio está el bloque de elementos o metales de transición. Y así, más hacia la derecha, entonces están los no metales. ¿Qué es lo que caracteriza un no metal o que lo diferencia de un metal? Que no es buen conductor. No son conductores, esa es una propiedad de los no metales. Muy bien, ¿alguna otra? Como que son muy débiles y no se podrían estirar o convertir en láminas. Ok. No se pueden o son difíciles de extender en láminas. ¿Qué más? A diferencia de los metales, ellos pueden adquirir carga negativa. A diferencia de los metales, pueden formar especies cargadas negativas. En el caso del oxígeno, ¿cuáles son esas cargas que conoce del oxígeno? O el número de oxidación del oxígeno. -2. Puede ser oxígeno 2 menos, ¿qué otro puede ser? -1 también. Oxígeno 1 menos. ¿Cuál más? +1. Más 1. O sea, positivo el oxígeno. Es poco Sí. probable que el oxígeno forme un ion positivo. Recuerda que es un átomo con una electronegatividad bastante elevada.
Ok, oxígeno 2 menos, que sería el ion. ¿Cómo se llama el ion? Óxido. El ion óxido. Muy bien. Y el oxígeno con carga o con número de oxidación 1 menos, ¿cómo se llama el ion? Peróxido. Peróxido. Y puede haber un oxígeno con otra carga negativa. Pueden googlear allí, busquen superóxido, a ver qué les sale. Profe, es lo mismo que hiperóxido, ¿verdad? O similar. Superóxido, ¿ya lo buscaste? Profe, y el otro es menos. ¿Cuál es el número de oxidación? 3 menos 3. Ozono. ¿Cuánto? 3 menos. ¿Menos qué? Menos 3 es ozono. O sea, O menos 3. A ver, el ozono, a diferencia del oxígeno, la carga del ozono, recuerden, una molécula es neutra, o sea, no es un ion. El oxígeno, y gracias por el ejemplo, el oxígeno y el ozono son especies constituidas por el elemento oxígeno. La forma o la fórmula molecular de uno es O2 y de la otra O3. O sea, son dos especies distintas del mismo elemento. En química tenemos un nombre para cuando a partir de un átomo obtienes distintas formas. En este caso solo difieren un átomo de oxígeno. Eso también tiene un término para definirlo, pero centrémonos en el superóxido. ¿Alguien encontró superóxido? Menos 2 menos 1. ¿Cuánto? Menos 1 y menos 2 fue lo que encontré. No han encontrado nada de un ion superóxido. Dice, es un anión con fórmula O2 con carga menos 1. Se considera que el oxígeno, el cual siempre tiene estado de oxidación menos 2, tiene un estado de oxidación de menos 1, tan solo uno de los oxígenos. En concreto, el oxígeno que cumple con la regla del octeto electrónico. Se nombra como los peróxidos, tan solo cambiando peróxido por superóxido. Ok. ¿Alguien más encontró otra cosa? El ion superóxido. Todos han utilizado y probablemente en el botiquín de su casa hay agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿no? Sí, profe. Allí en ese compuesto, el peróxido de hidrógeno, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno? ¿Cómo, profe? Disculpe, se le escuchó En el lejos. agua, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno en H2O? 2 menos. Ok, y en el peróxido de hidrógeno o oxigenada, que es H2O2. Menos 1. No Menos 1. Entonces, en el caso de lo que comentaba Nayeli, en el anión superóxido, ¿cuál es la diferencia
con el ion óxido. El ion óxido usted escribe O2 menos. En el ion superóxido es O2 con una carga negativa. Y en el caso del oxígeno, allí en el ion superóxido, entonces tendría un número de oxidación o una carga que es una fracción. En algún momento ustedes le comentaron que los átomos pueden tener número de oxidación fraccionaria. No, profe. No, profe. Bueno, No. entonces les anuncio que todo no es blanco y negro y que los átomos pueden tener número de oxidación que son fracciones. En este caso estamos mencionando el ion superóxido. Usted se fija que son dos átomos de oxígeno que tienen una carga de -1. Entonces quiere decir que cada átomo individualmente, si la carga total es -1, cada átomo tendrá una carga de -1/2. Y -1/2 y -1/2 daría la carga de -1, que es la que tiene toda la especie molecular. Entonces son, podríamos decirlo, excepciones porque no es lo que va a encontrar regularmente en los libros de secundaria, pero para que vayamos incorporando esas ideas. Muy bien, en el caso del azufre, ¿qué número de oxidación puede tener el azufre? Más positivo y negativo 2, positivo 4 y positivo 6. Y el azufre elemental, ustedes conocen que en la farmacia venden azufre, ¿no? No sé si alguna vez lo han tenido que comprar o lo han mirado, o lo han usado, se lo han pedido. ¿Alguno lo conoce, el azufre que venden en la farmacia? Sí, profesor. Sí. ¿De qué color es? Es como entre Como verde amarillo. fluorescente amarillo. Amarillo. Ajá, ok. ¿Qué número de oxidación tendría el azufre allí? Cuando escribimos la forma elemental de un elemento, ¿cuál es el número de oxidación? En su estado natural. Por ejemplo, si usted escribe hidrógeno, H2, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno ahí en esa molécula? O se escribe sodio elemental. En el átomo libre, ¿cuál es el número de oxidación que le asignamos? 0. 0, correcto. O sea, ese 0 es para decir que o sea, no está ligado a ninguna carga ni positiva ni negativa. Es la forma como existe el elemento en su estado elemental. Ahora, con el azufre ocurre algo muy particular, que esta es una de las, por ejemplo, el hidrógeno. Cuando te escribe hidrógeno, escribe H2, no hidrógeno atómico. Porque la forma como se presenta es enlazado, como una molécula diatómica. En el caso del azufre, es una molécula octaatómica. O sea, está conformada por 8 átomos de azufre ligados. Y eso se determinó por rayos X. Así que cuando nosotros escribimos azufre elemental, así, azufre 0, en realidad aquí debiese haber un 8, azufre octaatómico. Son rarezas de la naturaleza. Aquí no hay ninguna regla para decir cómo yo lo voy a saber.
Cuando se analiza el elemento, entonces se establece que en su estructura es una cadena de 8 átomos de azufre en un anillo, formando una estructura que es un anillo. Muy bien. Entonces, el azufre, a diferencia del oxígeno, puede tener números de oxidación negativos. ¿Cómo se llama el ion 2 menos? Sí, esos son los aniones, ¿no? Sí, pero ese del azufre, ¿cómo se llama? Sulfuro. El ion sulfuro. Entonces, dentro de las propiedades organolépticas del azufre, ¿qué me pueden decir? ¿Qué conocemos o qué expresiones hemos escuchado acerca del olor a azufre? Huele agrio o como a huevo podrido. Ok, a agrio o a huevo podrido. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Su color amarillo. El color amarillo. Ajá. ¿Con qué problema ambiental están relacionados con los compuestos de azufre? Lluvia ácida. La lluvia ácida. La lluvia ácida. Para los que no lo han hecho o los que sí lo han hecho en alguna actividad previamente, si usted toma un poquito del azufre ese que venden en la farmacia, su grado de pureza no va a ser grado de un reactivo químico, pero no importa. Y usted lo prende en un recipiente cerrado, porque ya hemos visto que, o conocemos que el olor a azufre no es muy agradable. Entonces, lo prende en un frasquito y lo tapa. El gas que se va a generar ahí adentro es dióxido de azufre. No intente olerlo porque le va a ir muy mal. Pero esto es para decirle que el evento que está ocurriendo o que ocurrió durante la erupción de este volcán allá en el Caribe, en la isla de San Vicente, lanzó toneladas de material a la atmósfera. Y evidentemente que la atmósfera no es un sistema estático, es un sistema dinámico, por lo que hay transporte de grandes masas de viento. Esto a nivel de donde estamos nosotros, a nivel de la troposfera. La atmósfera tiene arbitrariamente distintas secciones de acuerdo a la química que ocurre en cada una de esas capas. La troposfera está más o menos 10 kilómetros por encima de nosotros, aquí de la superficie. Y hay mucho movimiento convectivo. Por lo tanto, esas masas de aire, en este caso, se han desplazado hacia territorio continental, ya ha atravesado Colombia y probable que llegue a Centroamérica. Primero que no es algo que va a estar así a nivel de la superficie entre nosotros, ¿no? Estamos hablando de varios kilómetros de altura. Segundo, desde el punto de vista químico, la fuente estaba en el volcán. Conforme eso se transporta, se va a ir diluyendo. Es decir, las concentraciones van a ser menores que en el foco donde se produjeron. No obstante, en ese dióxido de azufre que se está transportando, hay partículas que no son las partículas químicas nuestras, sino partículas que están suspendidas en el aire y que tienen tamaño inferior a una hebra de cabello. O sea, estamos en el orden de las micras o los micrones o micrómetros. Entonces no son perceptibles. El asunto aquí es que ese aerosol que se mueve y que está suspendido en el aire, por gravedad también puede descender. Las partículas que tienen mayor densidad, pues, y las más finas van a quedar suspendidas. El riesgo aquí es de respirar ese aerosol. Como ya ustedes mencionaron, el
el dióxido de azufre está asociado con la lluvia ácida. Al ser un no metal, ¿ustedes recuerdan? No, voy a evitar esa frase. Los no metales se caracterizan porque al reaccionar con agua, ¿qué forman? ¿Ácidos o bases? Un metal, ya días atrás les pregunté cuáles son los metales más reactivos de la tabla periódica. Ustedes me dijeron los del grupo 1, los metales alcalinos. La palabra alcalino, ¿qué significa? Básico. Básico. Esos son los metales. Entonces los no metales que van a formar Ácido. ácido. Ácidos. Ácido. Entonces el dióxido de azufre en estado gaseoso lo representamos por una G, entre paréntesis, más agua, el agua líquida puede formar dos ácidos. ¿Cuáles serían esos ácidos? ¿Cuáles ácidos que tienen azufre usted conoce? A ver, nombremos. El ácido sulfúrico, El ácido sulfúrico, ¿cuál más conoce? Ácido sulfhídrico. El ácido sulfhídrico, muy bien. ¿Cuál más? el ácido sulfuroso, El ácido sulfuroso. el ácido sulfámico. Ese es orgánico. En este caso, fíjense, la diferencia notoria es la presencia de oxígeno. Entonces, esas especies que tienen oxígeno, nosotros las llamamos en química especies oxidantes o formas oxidantes. Y esta es el sulfuro, como no tiene oxígeno, entonces es una forma reducida. Desde el punto de vista de las reacciones de oxidación-reducción. Entonces hay posibilidad de formar ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Y si nosotros pensamos en términos de las propiedades de los ácidos, ¿debemos preocuparnos o no? Por el evento que está por ocurrir. ¿Tendríamos razón para preocuparnos o no? Sí, yo digo que sí. Claro que sí. Fíjate, estamos hablando... ¿El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces, dadas las condiciones, esperemos que no ocurra, es lo que deseamos, ¿no? Se puede formar entonces la denominada lluvia ácida. Y no solo que sea, tenga efectos nocivos sobre nosotros, sino también sobre los objetos, sobre los materiales. Este gas también, el dióxido de azufre, es un gas irritante porque en la vista, en las fosas nasales, en nuestra boca hay un ambiente acuoso. Entonces, estos días debemos extremar los cuidados en el uso de las mascarillas por la exposición al dióxido de azufre o a esta forma de dióxido de azufre, y es parte de la química, en este caso de la química atmosférica. Entonces es importante. Volviendo a la lectura de John Dalton y su teoría, entonces establecía allí que dos elementos pueden combinarse en más de una proporción. ¿Qué es lo que nos está afirmando o sugiriendo allí Dalton? Que si tenemos azufre y oxígeno,
ellos se podrían unir en distintas proporciones. Podría ser de 1 a 1, de 1 a 2 o de 1 a 3. Y cada una de esas especies sería un compuesto diferente. O sea, dos elementos distintos, evidentemente, que se unen en distinta proporción. Y ese enunciado de Dalton, o esa propuesta de Dalton, es muy significativa para la química que conocemos nosotros actualmente. ¿Y por qué es importante? Porque dos elementos se pueden unir para formar un compuesto que no sea nocivo, pero también se podrían unir para formar un compuesto que tenga propiedades tóxicas, por ejemplo. Entonces, ese escenario lo propuso el señor John Dalton. Ahora, en la época de Dalton, para los que tienen el documento en la página, fíjense cómo eran los símbolos para elementos y compuestos en esa época. No es el sistema que conocemos actualmente, que fue introducido posteriormente. Así que escribir reacciones era bastante más complejo al utilizar esa simbología de Dalton. El hidrógeno, el más simple, era un círculo con un punto en el centro. Y algo que es destacable, estaba leyendo Nayeli, ¿no? Sí. Nayeli, ¿puedes leer la figura 9, lo que dice la figura? De hecho, ahí hay un error, creo. Va. Dice, símbolos de los elementos y compuestos. Entre ellos, hidrógeno 1, carbono 3, oxígeno 4, cobre 15, plata 17, oro 19, agua 21. Se equivocó con el agua, describiéndola como H2O, creo que fue HO, en lugar de H2O. Pero sus fórmulas para el monóxido de carbono 25 y dióxido de carbono 28 eran correctas. Ok, entonces fíjense, John Dalton, que es el padre de la teoría atómica, él se equivocó con la fórmula del agua. Para él la fórmula del agua era HO, un hidrógeno y un oxígeno. O sea, es notable porque John Dalton podemos parafrasear y decir que es uno de los gigantes también en el mundo de la química. Pero en ese momento las teorías vigentes, sus teorías, lo llevaron a postular que la fórmula era HO. Y hay una historia apasionante, primero porque se trata del agua, y después porque la fórmula del agua es la más conocida en el mundo, ¿no? Pero bueno, John Dalton no lo vio de esa forma. No obstante, dice que para el monóxido de carbono y el dióxido de carbono sí formuló adecuadamente esos dos compuestos. Entonces, en el caso del carbono y del oxígeno, tenemos un compuesto donde la proporción de carbono y oxígeno es de 1 a 1, pero tenemos uno donde es de 1 a 2. ¿Cuál de estos dos compuestos es tóxico? ¿El monóxido de carbono o el dióxido de carbono? Monóxido. El monóxido de carbono. De hecho, aquí en Panamá inclusive hemos escuchado de intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un producto también de la reacción de combustión. ¿Y cuál es el problema que hay con el monóxido de carbono? Si usted está en un sitio y percibe el olor, ese que mencionaba de a huevo podrido, el olor de azufre, inmediatamente nuestros detectores mandan la información al cerebro y dice, aquí huele como azufre, algo de azufre, y uno se va. En el caso del monóxido de carbono, es un gas que no presenta un olor.
Entonces, cuando se alcanza el nivel, se sobrepasa el nivel umbral, el monóxido de carbono como molécula tiene una propiedad muy importante en su afinidad por la hemoglobina. Y la hemoglobina nosotros conocemos que es la transportadora de oxígeno. Entonces hay una competencia ahí del monóxido con el oxígeno. Así que si estamos en un sitio que está saturado en monóxido de carbono, pues eso es un riesgo muy grande. De hecho, en los países donde tienen las 4 estaciones del año, para calentar los sistemas de calefacción de agua, representan un riesgo, porque si no está funcionando adecuadamente, puede generar monóxido de carbono y tú puedes tener instalado ese sistema de calefacción en el interior del baño, por ejemplo, y te podrías asfixiar con relativa facilidad al exponerte a niveles elevados de monóxido de carbono. De hecho, es uno de los accidentes que ocurren con alguna frecuencia en ciertos lugares. Entonces, es importante desde el punto de vista de la química la presencia o ausencia de oxígeno. Se ha sabido aquí en Panamá de accidentes donde operadores han ido a limpiar tanques donde hay residuos orgánicos, y estos residuos orgánicos efectivamente van a generar gases. Hay barriadas que se han asentado sobre sitios que anteriormente fueron vertederos, y ese material en descomposición, aunque esté enterrado, ahí la química va a seguir funcionando y se van a generar gases. Como hay poco oxígeno, entonces se van a generar gases reductores. En el caso del, vimos el azufre, sería sulfuro de hidrógeno. En el caso de carbono sería metano. Entonces también puede representar un riesgo el no conocer esa parte de la química frente a la posibilidad de que se generen estas especies. En el caso del dióxido de carbono, es un gas también conocido. ¿De dónde se produce el dióxido de carbono o cómo lo producimos nosotros? ¿En qué proceso? A través de la exhalación. ¿De la? Exhalación. Ok. La exhalación dentro del proceso de respiración. Entonces, y el dióxido de carbono también está asociado con un problema ambiental. ¿Cuál es ese problema? Calentamiento global, el efecto invernadero. El calentamiento global, el efecto de invernadero antropogénico, es decir, causado por el hombre, por las emisiones causadas por el hombre. Y nosotros entendemos también que el dióxido de carbono es fijado por las plantas, ¿no? Para producir la biomasa o alimento. Entonces tenemos equilibrio de estas especies químicas, y de ahí la relevancia de conocer pues cómo funciona y cómo se produce. Entonces el aporte de Dalton en ese sentido es significativo, porque estamos diciendo que el proceso puede estar controlado por las cantidades, entre comillas, las masas reaccionantes van a definir cuál es el producto favorecido. Muy bien, entonces esa historia apasionante de por qué Dalton se equivocó al proponer una fórmula errada para el agua, se las voy a dejar a los que tienen mucho interés en la química y se pregunten eso, ¿no? O sea, ¿por qué en ese momento el pensamiento de Dalton, los postulados de Dalton no le permitieron ver la posibilidad de que la fórmula del agua fuese H2O en lugar de la que él proponía, que era HO? Muy bien, entonces, ahí en ese capítulo 5 están las bases para definir por qué los átomos reaccionan y cómo reaccionan, y cuando lo hacen, por qué lo hacen de esa forma. Fíjense que estamos hablando que en la naturaleza prefiere la combinación, siempre. Difícilmente vamos a encontrar átomos aislados que no interaccionan o reaccionan para formar algún compuesto. Entonces, esa tendencia está marcada por variables, en este caso por estas leyes que fueron propuestas antes de que se hiciesen mediciones
como las que nosotros conocemos hoy, con instrumentos y equipos mucho más sofisticados, que esos primeros investigadores pues no conocían. Y si nos vamos un poco más atrás al pensamiento griego, recuerden que allí no había experimentación de alguna clase. Todo era producto de la reflexión, de la contemplación del entorno, y aún así los griegos, bueno, de hecho la palabra átomo la hemos heredado de ellos, ¿no? No es el concepto que tenemos hoy, pero el ejercicio mental es lo que nos interesa. Muy bien, y como está viendo el tema de las estrategias de lectura, entonces para este capítulo 5 usted puede comenzar a aplicar esas estrategias. Y ahí las llaman, ahí vas a encontrar la ley de Proust, la ley de Dalton, la ley de Richter. ¿Qué entendemos en química? ¿Qué hemos aprendido que es una ley? ¿Cuál es la función de una ley? ¿Para qué sirven las leyes? Es un enunciado que básicamente resume algún hecho experimental que se puede observar y el comportamiento es bastante, que el comportamiento se ha logrado comprobar. Ok, pero cuando dices que lo resume, ¿cómo lo resume? Si yo estoy aquí frente y me paro en el tablero, ¿cómo yo puedo decir que esa es una ley? Está resumido en un enunciado o en una fórmula. En un enunciado o una fórmula. En una fórmula, en una ecuación, en una relación entre variables. Entonces, en el caso que estamos conversando de la lectura de Dalton, después de sus hallazgos, entonces él postula un enunciado de su ley para decirnos en qué forma los elementos reaccionan para formar distintos compuestos. Hoy día eso nosotros lo vemos como, ay, eso es obvio. Pues no era tan obvio. Y se siguen sintetizando compuestos que no necesariamente obedecen a las leyes que nosotros conocemos. Cuando usted aprendió algo de estequiometría, las relaciones cuantitativas, o sea, hacer cálculos con números, usted recordará, no ponía un mol de este, 2 mol de este, o 3 mol de este, 4 mol del otro. O sea, eran proporciones estequiométricas. Pero hay compuestos no estequiométricos. Entonces no se pueden aplicar esas leyes porque los compuestos son no estequiométricos. ¿Eso lo había escuchado? Yo no. Yo tampoco. No, Ok. Entonces, muchachos, tengan siempre pendiente ese que estamos en la universidad, estamos aplicando química general universitaria. En secundaria probablemente se le presentan los casos regulares. Esto es así, así. El peligro de eso está en creer que siempre es así. Bueno, en la ciencia no funciona así. Entonces hay compuestos que siguen ese comportamiento y los llamamos estequiométricos, y hay otros que no siguen ese comportamiento y los llamamos no estequiométricos. Así como vimos hoy que pueden haber números de oxidación fraccionarios. Entonces, en eso también hay belleza dentro de la química. Aquí no es válido esa creencia de que siempre se hace así. No, yo no puedo decir que siempre se hace así. Muy bien, entonces usted tiene esa lectura allí para los que ya empezaron a hacerla. Aplausos para los que no han empezado a hacer la aceleración. Muy bien, la clase anterior estuvimos comentando los hallazgos experimentales de congelar agua a temperatura ambiente y agua tibia o caliente. Y teníamos unos hallazgos interesantes en cuanto a la reproducibilidad de la experiencia. Luego de eso, en la discusión de ideas, se sugirió cambiar el diseño experimental para validar la predicción que se había hecho y que se le pedía pues que dijese cuál congelaba primero. Los que pudieron hacer algo con el diseño experimental y lo quieren compartir.
¿Alguien siguió indagando con la experiencia? Yo, profe. Ok, Thais, cuéntame qué hiciste y qué obtuviste. Ok, yo lo que hice fue que usé Perdón, cartuchos. puedes abrir tu cámara si puedes, si no se te va a caer la conexión. Va, profe. Vamos a acomodarlo aquí. ¿Me ve? Ok. Sí. Yo lo que hice fue que los eché en los cartuchos estos de que hacen hielo para vender y puse 300 mililitros en cada uno. Los marqué y después de 10 minutos los revisé y me dio por tocarlos y sentía que el de temperatura, el que estaba tibio, estaba mucho más frío que el de temperatura ambiente. Como no estaba segura si era yo o algo, le pregunté a mi hermano que los tocara igual y él me dijo lo mismo. Y al pasar del tiempo, ya yo fui 10 minutos, después fui 12, después de los 12 seguía igual. Ya de ahí fui hasta que se comenzó a congelar primero la temperatura ambiente, pero el que estaba más frío, se sentía frío, mucho más frío que la temperatura ambiente, era el tibio. Y eso fue con lo que me quedé con la duda, porque sí se congeló la temperatura ambiente primero, pero la temperatura, el que estaba frío, el que estaba tibio estaba mucho más frío, o sea, igual cuando ya estaba en estado sólido, se sentía mucho más frío el tibio. Bueno, esa es la experiencia que tuve. La sensación térmica es una cosa y va a depender de la persona. Eso te lo puedo comentar. Eso significa que ambos podríamos estar en el mismo sitio y tú podrías estar muriendo de frío y la persona que está al lado tuyo te va a decir que no, pero si no se siente tanto frío. Por eso se le llama sensación térmica, ¿no? Para nosotros lo que manda es un termómetro que te dice efectivamente si esa sensación térmica, las temperaturas son distintas o no son distintas. Ok, y eso lo hiciste una sola vez, Thais. Sí, lo hice solamente una vez, porque ya lo había hecho antes y me pasó lo mismo de que la temperatura ambiente se congeló primero. Hasta limpié el congelador para decir que, vamos a decir que era el congelador que tenía mucho hielo en los conductos o algo así, y lo limpié y todo para que enfriara de la mejor capacidad igual. Fue la temperatura ambiente que se me congeló primero. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, profesor. ¿Se escucha? Lina, sí. Sí. La primera vez que hice el experimento, mis juguetitos de hielo tienen tapa. Entonces los coloqué en la refri y el resultado que me dio fue que se congelaron a la misma vez. Pero entonces la segunda vez las puse sin tapa y no en el mismo congelador, sino en otro congelador que enfría más rápido. Y pues lo que me dio fue que el de la temperatura tibia, entonces sí se empezó a cristalizar de manera más temprana que el que estaba a temperatura ambiente. O sea, observaste la aparición de cristales de hielo primero en el agua que previamente estaba tibia. Sí, en el segundo experimento. Ok. Gracias, Lina. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguno lo probó en la mezcla de hielo con sal que se sugirió? Y abierto en vez de en el congelador. Debo entender que ese silencio significa que no. A ver, mi pregunta es muy complicado hacer una mezcla de hielo con un poco de sal y en esa mezcla
colocar en una vasija, en un frasquito, donde quieras, agua y agua tibia para ver cuál se congela primero. Es muy complicado ese sistema para que lo vean. No. Entonces, el hecho que no lo hagan me manda información a mí, ¿no? Porque eso nada más agarra un poco de cubo de hielo y ponle sal, busca en tu casa 2 frasquitos, recipientes pequeños, ponle agua caliente, agua tibia y mételos ahí. Y bueno, si no tienes lupa, no tienes nada, observa por encima a ver cuándo aparecen los primeros cristalitos que comentaba Lina. Mientras más sal le añadas a esa mezcla allí, que claro, va a tener algo de agua también, vas a tener temperaturas por debajo de 0 grados Celsius, menos 5 grados Celsius, menos 10 grados Celsius. Así que la interferencia que pueda haber por el entorno, que está a una mayor temperatura, va a ser menos. O si no quieres meterlo en el congelador tapado en tu casa, entonces lo metes en la bandeja de abajo donde te sea más fácil observar. Si quieres, utiliza una lámpara, un puntero, la luz del celular, lo que fuera, para observar cuando aparezcan esos primeros cristalitos. Pero lo que yo quiero es que usted desate su imaginación y proponga cosas. Eso es una cultura, eso es como la cultura de la lectura. No debiéramos estar pendientes que el profesor nos diga cuál es el siguiente paso, o que en una guía nos tengan que decir todo lo que debo hacer. Eso, el método científico no funciona así, la indagación científica tampoco. Así que yo los invito a que hagan y prueben. Aquí una compañera dice, bueno, ella utilizó una bolsita plástica, transparente, de esas que hacen duro. Bueno, usted tiene allí, puede que tenga frasquitos transparentes de medicamentos, de gotas, qué sé yo. Pero intente hacer los descubrimientos de Dalton, de cualquiera de estos científicos, no fueron sentarse y quedarse a mirar. Debemos ser un poco más proactivos, ¿no? En estas cosas que no demandan nada, en realidad, agua, hielo y sal y meter algo allá adentro, eso no creo que sea un gran esfuerzo. Muy bien, vamos a mirar ahora los cálculos. Se le propusieron algunos ejercicios y que repasara o que mirara, como usted quisiera, ejercicios resueltos del capítulo 1 para activarnos en el uso de los factores unitarios o factores de conversión. Les pedí que buscaran sus tablas de equivalencia, sea que la que usaran en la escuela o una nueva, lo que fuera. Muy bien, entonces, en esos ejercicios propuestos, los que trabajaron en los ejercicios, cuéntenme qué encontraron. Profe, al inicio de hacer los problemas, yo la verdad siempre había hecho factores de conversiones, pero sencillos, o sea, de libra a gramo, así, o sea, no, y entonces cuando yo veía esto, ya al principio, o sea, yo me leí el libro y no, como que no hallaba la relación entre ellos, pues. Pero después ya prestando más atención, ya pude hacerlo. Bueno, no pude hacerlos todos porque hubieron unos que sí no, como que no la capté del todo, pero pienso que si sigo leyendo más, entonces las puedo resolver. Pero sí, pude hacer algunas de ellas y pude ver la relación que tenían entre ellas, aunque a simple vista, a simple lectura no pareciera. Para mí, pues. Pero sí, eso era lo que veía cuando estaba haciendo los cálculos y la verdad es lo que resolví, al final resultaron ser más fáciles de lo que pensaba, pues. Entonces eso fue lo que concluí. Ok, ya se ve. La observación, perdón, la única observación es que vamos a hablar de ejercicio y no problemas. Eso no son problemas. En pedagogía distinguimos un ejercicio con un cálculo numérico de esto que estamos haciendo. Un problema es algo bastante más complejo y elaborado. Reggie.
Bueno, quería comentarle que también vi algo similar que había una relación, bueno, había que hacer una conversión de una magnitud de longitud que era metros cuadrados a metros cúbicos, que era volumen, y yo me quedé algo perdido porque traté de buscarlo y no sabía cómo convertirlo, digamos. ¿De qué número de ejercicios me estás hablando? Creo que debo usar. Creo que, Reyes, estás hablando del que era de la pirámide, ¿no? Sí, yo creo que es ese. Sí, el de la El pirámide. ejercicio 3, profesor. Ejercicio El número ejercicio número 3. 3. Sí, Ajá. profesor. A ver, ¿cuál era la observación, Rey? Te daban 75 metros de altura y la base cuadrada 83 metros de lado. Y te daban aquí vemos, ¿no? La fórmula o la ecuación para calcular el volumen de esa figura geométrica. Y la pregunta A decía, determina el volumen. ¿Sí? Sí. Lo que Y el yo volumen, hice al final fue, no sé, pero es que el 1/3, o sea, saqué diferentes como que posibilidades y entonces no sé cuál seleccionar, digamos. pero a ver, analicemos. Primero analicemos así sin mostrar nada de lo que hiciste. En el ejercicio te dice que el volumen de esa figura geométrica es 1/3 B por H. Y B representa el área. B es el área de la base y H es la altura, ¿cierto? Cierto. Entonces, si dibujas una pirámide, ahí decía, la base cuadrada tiene 83 metros de lado. Esa área, ¿cómo la calculas? O sea, el valor de B. Elevado al cuadrado, ¿no? Correcto. Y después el volumen dice que es 1/3 de ese valor que obtuviste allí por la altura. Y la altura es 75 metros. Y lo demás, bueno, es la operación matemática, ¿no? ¿Qué valor numérico obtuviste allí? Bueno, ahora que usted me lo dice, creo que no me dio fue 2054,25. Pero eso es un número. ¿Cuál es la unidad? La unidad, si usted me lo dice así, me debería dar metros cúbicos, ¿no? Claro. Ya listo, profe, gracias. ¿Alguien tiene una propuesta para el ejercicio 3 que estamos comentando? ¿O el valor numérico del resultado para verificarlo? A mí me dio 172.225 metros cúbicos. ¿Puedes decirme ese valor en notación científica? Déjeme aguantar, que no veo. 1.72225 por 10 a la 5. Ok, ahí tienes varios dígitos. Recuerda que la consigna aquí era utilizar los dígitos significativos, ¿no? Ahora tienes que proceder a la operación matemática y verificar con cuántos dígitos debes expresar tu respuesta. O sea, la magnitud que me estás hablando es correcta, pero el número de cifras que me has dicho, creo que me dijiste como 4 cifras decimales, ¿no? Sí, le dije 4. Entonces ahí falta ajustar aplicando las reglas de las cifras significativas. Y la parte B de ese ejercicio
que pedían la masa total de la pirámide en kilogramos. Profe, yo espérate, me veo. Yo lo que hice fue que, o sea, me estaban diciendo que la pirámide estaba construida con 2 millones de bloques de piedra y que cada uno tenía un peso de 5.000 libras. Yo hice mi relación de, o sea, puse afuera 2 millones de bloques, abrí paréntesis, puse que 5.000 libras equivalen a un bloque de piedra, y luego abrí otro paréntesis y puse que 0,450 kilogramos equivalen a una libra. Eliminé las magnitudes y así me dio la respuesta, que es 4,5 por 10 a la 9 kilogramos. Ok, el factor que utilizaste de la conversión de libra, me dijiste, una libra en kilogramos, ¿cuánto es? ¿0.4? 0,450. Ok, entonces, para Nicole y los demás, en algunas tablas, depende de la que tú vayas a utilizar, ¿no? De los factores de conversión, el factor te lo pueden dar con más o menos dígitos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque en el caso de aquí de las libras, si buscas el factor de libras a gramos, te va a salir una libra es 453,6 o 54, 12 gramos. Si usas ese valor a kilogramos, entonces te va a salir 0,4536. Tú tenías aquí 0,450. Eso es por decirle nada más que depende de la tabla que uses. Asimismo va a ser el número de dígitos que encuentres, ¿no? Lo importante es que mantengas el número de dígitos significativos al final. Aquí Nicole lo reporta como 4,5 por 10 a la 9 kilogramos. O sea, 2 dígitos significativos. ¿Por qué utilizaste 2 dígitos? Porque al principio se nos dio los valores de 75 metros y 83 metros. Y son 2 cifras significativas. Pero estamos hablando de la sección B. Esos valores no los usaste para hacer cálculos ahí. Bueno, sí, es verdad. No voy a tomar eso en cuenta. En la sección B solo te dicen 2 millones de bloques de piedra, ¿cierto? O sea, 2 por 10 a la 6. Millón significa por 10 a la 6. Y ya los otros valores, 5.000 libras, es 5 por 10 a la 3 libras. Y el factor que mencionas, libra, kilogramo. Entonces, el número que debes, o sea, ¿qué regla debes aplicar para colocar en tu respuesta con respecto al número de dígitos significativos? Creo que me voy a basar en las cifras significativas de las libras. Pero los factores de conversión hemos señalado que son valores exactos, ¿no? O sea, Nicole, la pregunta aquí sería, cuando tú vas a hacer cálculo, ponte que sean muchos cálculos unos al lado del otro y tienes que utilizar masa y tienes que usar volumen, etcétera. Entonces, te puedes encontrar con factores de conversión, como aquí una libra tantos kilogramos, pero después puedes encontrar otro de pulgadas. Entonces, cada uno va a diferir, pero cada uno de esos factores son factores exactos. Si te pones a comparar, es que el de las libras tenía 4 y el de la longitud tenía 3 y va a ser confuso, ¿no? Entonces debemos fijar un solo criterio que podría ser, bueno, esos factores de conversión, como son exactos, eso no los tomo en cuenta, sino tomo en cuenta los otros datos. Porque son en realidad los datos que me están dando para hacer el ejercicio. Los factores de conversión no son datos que me estén dando para resolver el ejercicio. Yo lo estoy usando nada más para convertir unidades. ¿Me explico? O sea, si tú tienes 5 libras y vas a convertir una libra tantos gramos,
¿qué vas a tomar en cuenta? ¿El número 5 de las 5 libras o el factor que dice que una libra tiene tantos gramos? El número 5 de las libras. El número 5 de las libras, ¿no? Entonces, ok, y en la parte A, Nicole, ¿sí lo habías resuelto? Como lo comentó Reyes. Lo hice como mi compañero Alexis, que le dio 1,7 por 10 a la 5 metros cúbicos. Ok. ¿Y dónde estaba la clave de interpretar los datos que te daban allí, donde decía que B es el área de la base? ¿Cómo traduciste eso? ¿Qué figura geométrica tenía la pirámide? ¿Cómo era un triángulo. La base. ¿Qué forma tenía? Ahí lo dice en la primera línea. Una base cuadrada. Una base cuadrada. ¿Y cómo se consigue el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es base por altura. ¿De un cuadrado? ¿Cuál es la altura de un cuadrado? ¿Cómo determinamos el área de un cuadrado? Dos veces la misma altura, ¿no? 2 veces la misma altura. La suma de los 4 lados. Base por altura. Base por altura. De un cuadrado, ¿cuál es la altura de un cuadrado? No, para buscar el área de la base, que en este caso era un cuadrado, había que multiplicar el valor que nos daban de su lado, había que elevarlo al cuadrado. Ok, entonces fíjense, de esto que han comentado y que yo les sugerí, busquen la fórmula de esta figura geométrica para calcular área o lo que llamamos normalmente superficie y volumen. Entonces ahí usted va a encontrar del círculo, de la pirámide, del cono, del cubo, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que estar seguro de cuál es la que va a utilizar. O sea, si yo escucho que es un cuadrado y me dice base por altura, lo primero que yo le voy a preguntar de un cuadrado, ¿cuál es la base, cuál es la altura? Si un cuadrado solo tiene lados, ¿no? ¿Y son cuáles? ¿Me estoy explicando? Entonces, busque una imagen donde le digan y le pongan allí, este es H, esta es la altura, esta es la área, esta es la base, pero algo que usted entienda para cuando lo va a utilizar. Lo que comentó la compañera al inicio es cierto, cuando aquí estamos aplicando los factores de conversión, aquí no estamos haciendo conversión de unidades que yo le dije, yo no gano nada en este curso diciéndole que convierta millas a centímetros, así, sin ningún contexto, sin nada de por medio. No, usted va a buscar una tabla y va a colocar por tanto, por tanto, por tanto, y me dio esto, lo otro. Pero ahí no está elaborando nada. No hay ninguna situación en la cual yo aplique eso. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pero para no confundirte con las figuras geométricas y qué es lo que tienes que calcular, debes tener las fórmulas correspondientes a las áreas, a los volúmenes de esa figura geométrica. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces ese sería el ejercicio 3. Concluimos que el volumen, el valor es 1, ya redondeó el compañero que dice Alexis, que nos había reportado 1.7522, no sé cuánto. ¿A cuántos dígitos debía ser redondeado correctamente? Lo redondeé a 2 y lo dejé en 1.7 por 10 a la 5 metros cúbicos. Ok, muchas gracias. Entonces, el ejercicio 3, la parte A,
volumen es 1,7 por 10 a la 5 metros cúbicos. Y nuestra compañera Nicole, entonces, en la parte B, expresada la masa en kilogramos de la pirámide, el valor en cifras correctas sería, Nicole. Nicole era la que estaba hablando, ¿no? Nicole se fue. Profe, en la parte B a mí me difiere con la respuesta que le dio la compañera y por lo menos en mi caso yo desprecié el dato de la aproximado de 2 millones de bloques. Entonces no sé si podría aclarar eso. Lo despreciaste. Sí, Y dime, ¿cuál es el argumento para despreciarlo? Bueno, porque cuando estaba analizando, yo vi que me daba que la masa de todo era 5.000 libras y me pedía el total. Entonces yo solo convertí Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. O sea, tú entendiste que los 2 millones de bloques de piedra lo decían con una masa promedio de 5.000 libras. Las 5.000 libras eran de los 2 millones de bloques de piedra. No que cada bloque de piedra pesa 5.000 libras. Profe, yo también lo entendí como la compañera, así mismo yo lo hice. Ok, pongamos en contexto entonces, pues, sí, porque uno por la redacción del ejercicio y otro por el contexto. Si esa pirámide de ese volumen por 10 a la 5 metros cúbicos y 5.000 libras, ¿ustedes creen que una pirámide pesa 5.000 libras? No, profe. Por lo menos ahí yo realicé un poco de investigación y busqué, o sea, solamente por buscar, pues, que un bloque equivale a 2,5 toneladas y que una tonelada es igual a 2.000 y tanto de libras. Y luego multipliqué eso y sí, o sea, se parecía a las 5.000 libras, pues, que valía cada bloque. Ah, excelente, Alexandra. Muy bien. Sí, porque, bueno, alguien puede decir, bueno, yo no sé, en realidad no sé cuánto pesa un bloque de una pirámide. Y eso podría tener sentido, ¿no? Y ahí cuando le dicen que con una masa promedio, ¿qué entienden por una masa promedio? ¿Cuándo se hace un promedio? Vamos a suponer que yo le dé una libra de arroz y yo quiero saber cuánto pesa un granito de arroz. ¿Usted qué hace? Repito. Oiga, ahora los lunes cuando empezamos las clases vamos a hacer unos 5 minutos de respiración de cardio, profe, cardio, abdominales. De cardio cerebral, que no se me duerman. Si le doy una bolsa de arroz con 1 libra y le digo, por favor, dime cuál es la masa de un granito de arroz, ¿qué harías? Y te doy una balanza, ¿no? Masar eso, ¿no? ¿Masar eso qué? ¿La libra de arroz? No, el granito, perdón. Un granito. Eso tendría sentido desde el punto de vista científico. Masar un granito de arroz. La pregunta es, ¿todos los granitos de arroz son iguales? No. No. Entonces ya eso entraña un problema. Entonces, ¿qué haría? Ay, profe, perdón que me casa tan haciendo construcción, se escucha ruido. Yo haría que vamos a decir, el arroz tiene un peso y entonces, bueno, pero también sería extraño ponernos a contar los arroces para dividir la cantidad como por el así que no sé cómo sería. Eso sería como contar átomos, eso no tendría sentido. Entonces, ¿qué hacemos?
Apliquemos el método, la observación y demás. Me haría un arroz con pollo. No, eso no sería la solución. O sea, ya sabemos que todos los granitos de arroz no son iguales, no son simétricos, pues. Ahora, podríamos pensar y cerrarlo y decir, bueno, el arroz, porque hay distintos tipos y precios de arroz, el de grano largo entero, a lo mejor entre ellos se parecen más, no el arroz quebrado, que o sea, trae 60, 40, 70, 30, etcétera. Pero, ¿qué harías? No, dice Yacibel que no le haría sentido a contar todos los granos de arroz que hay en esa libra de arroz, vamos a poner de grano entero, de grano largo. ¿Qué haría entonces? Haría un estimado de cuántos granos de arroz hay. Digamos, en una libra hay como unos 2000. Pero Ana, si tienes una balanza, Ana, ¿qué podrías hacer con la balanza? Pues si vas a hacer un estimado, es casi como llenar los premios esos que hacen, ¿no? Que llenas un auto de, no sé, de pelotas y lo que sepa, adivina, el que está más próximo gana. Eso sería como pseudocientífico. Pero si tienes la balanza, Ana, ¿qué podrías hacer? En esa misma línea que estás diciendo. Digamos que tomo un puñado de arroz y lo pongo en la balanza. Ok. ¿Y un puñado por qué? ¿Qué te facilita tomar un puñado? Ok, no un puñado, sino como una cantidad específica. Excelente, Ana. Una taza de arroz. Excelente, o sea, una cantidad que tú conozcas, ¿cierto? Que tú puedas tener alguna referencia. Y entonces ya, pero utilizarías que me dijiste una taza o por facilidad o comodidad, una taza o algo menor que una taza. Porque acuérdate que yo quiero que me deje la masa de un solo grano. ¿Te convendría utilizar una taza? No, tendría que ser algo más pequeño. Más pequeño y manejable, ¿no? Pero tu razonamiento va bien encaminado. O sea, defino o fijo una cantidad que podríamos hacer el equivalente a un número de granos de arroz y lo maso. Y después para conseguir la masa de un grano de arroz, ¿qué hago? Después que tengo la masa de un número definido que yo escogí de granos de arroz y lo coloco en la balanza, cuando tengo ese valor de la masa, ahora quiero conocer la masa de un solo grano, ¿qué debo hacer? Divido la cantidad de masa entre la cantidad de grano. Excelente, Ana, muy bien. La masa de la balanza la divido entre la cantidad de granos. Vamos a suponer que ella escogió 100 granos porque quiso 100 granos. Y la masa en la balanza de esos 100 granos fue 200 gramos. Digo, una exageración, ¿no? Porque ya sería media libra, no es cierto, pero ya, entonces eso entre el número de granos me daría la masa de un grano. ¿Y esa masa cómo se llama? Si yo masé un conjunto y después deduje la masa de eso, ¿cómo le llamamos a eso? Promedio. Promedio. La masa promedio. Entonces, en el enunciado de ese ejercicio, lo que dice allí, tantos millones de bloques de piedra con una masa promedio de 5.000 libras. Es decir, cada bloque de piedra tenía una masa promedio de 5.000 libras porque no había una masa exacta de cada bloque de piedra. Profe, Dígame. Bueno, yo estoy escuchando sus clases y es interesante ver esta situación. Exactamente esto también nos lleva a lo de la lectura, muchachos, ¿verdad? Porque no nos ponemos en contexto y como a veces esas palabras, esas unidades no son cercanas a nosotros, entonces no podemos relacionarlas. De igual forma, hay algunas palabras clave que lo mencionó la profesora en las estrategias y cuando le entregué la guía
del libro también le dije, subrayen las palabras clave, y en los ejercicios también hay palabras clave. Por ejemplo, los promedios, cuando habla de promedio ahí, entonces ustedes ya tienen que contextualizar en esas palabras. Si no lo hacen, no van a poder avanzar en los ejercicios. Entonces yo estoy apuntando cada cosa que ustedes han dicho aquí para que después yo les comentaré con el tiempo dado de su avance, de lo que yo observaba en sus clases. Y bueno, ese era el comentario de que la lectura también va en las preguntas. No crean que solamente que la lectura va por aparte y nosotros vamos acá, que estamos haciendo esto. No, todo va conjuntamente relacionado. Ok, gracias, Jake. Bien, veamos el enunciado del ejercicio 7. ¿Alguien? Raúl, ¿podrías leerlo, el ejercicio 7, el enunciado? Ya, voy, profesor. Dice, un pequeño cubo de hierro se observa bajo un microscopio. Ok, Raúl, entonces, ¿de qué figura geométrica nos está hablando allí? Un cubo. Un cubo. Inmediatamente pensamos, ¿no? ¿Cómo obtengo el volumen de un cubo? Necesito la fórmula, ¿no? Sí. ¿Cómo se obtiene el volumen de un cubo? ¿Qué necesito conocer? La densidad. No, del cubo como figura geométrica. Okay. ¿Qué dimensión necesito conocer para calcular el volumen? La arista o los lados, porque es la arista al cubo, el volumen del cubo. Ok, la arista, que no sé si han manejado ese término, pero la arista que representa la longitud del lado. Y como es longitud, bueno, va a estar en unidades lineales, ¿no? De metro en el sistema internacional. Entonces ya voy pensando, me está hablando de un cubo, entonces debo tener la imagen de un cubo. Ahora, desde el punto de vista de la estructura química, ¿el cubo con qué lo asociamos? ¿Con cuál de los estados de agregación? ¿Un estado sólido? Con el estado sólido. Generalmente vemos que hay un cubo y adentro le dibujan los átomos, etc. Entonces, esas asociaciones poco a poco deben ir fluyendo y decir, bueno, ya más o menos sé por qué me están diciendo esto y lo otro. Por favor, Raúl, continúa. Okay. La arista del cubo es de 5 por 10 a la menos 6 centímetros de largo. Entonces, fíjense el orden de magnitud. 5 por 10 a la menos 6 centímetros a la menos 6. Como comentó Jake, son dimensiones que nosotros no manejamos a diario. Pues. Nosotros decimos, bueno, voy de aquí a allá y está más o menos a 100 metros. O si vamos en viaje en el auto, bueno, de aquí a Santiago son 200 kilómetros. O sea, estas son las dimensiones con las que nosotros nos manejamos. Por eso que a la hora de imaginar un poco el orden de magnitud, nos va a costar porque no son dimensiones que las manejamos en nuestro diario. El orden de 10 a la menos 6 centímetros. O sea, si yo tengo esta regla y voy a buscar aquí, que está calibrada en centímetros, ¿dónde está a la menos 6 centímetros? Pues no, nunca lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, en ese mundo submicro es donde está metido el átomo. Así que estos artificios que estamos usando en la figura geométrica, reitero, el átomo imaginado como una esfera rígida es simplemente por conveniencia, porque no hay otra forma de plasmar lo que existe en la naturaleza. Entonces es una limitación nuestra, no del átomo ni las dimensiones del átomo. O sea, lo representamos por una esfera, pero sabemos que no es una esfera. Ok, entonces ya nos da aquí, nos dice la figura que es el cubo, nos dice cuál es la longitud de la arista, que es pieza fundamental para poder hacer un cálculo de cuál es el volumen de ese cubo. Continúa, Raúl. Dice, encuentre, punto A, la masa del cubo, punto B, el número de átomos del cubo, y por último dice, la masa de un átomo del hierro es 55,9 U.
un U es igual a 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos y su densidad es 7,86 gramos entre centímetros cúbicos. Ok, entonces, nos está hablando de el hierro, nos da la masa de el hierro en U. ¿Esa U qué significa? Ayer lo había dicho y se me olvidó. Es la abreviación de UMA. Pero como unidad, la U. Micro. No, la U. Micro es mu. Unidades de peso atómico. ¿Cómo? Unidades de peso atómico. Unidades de peso atómico. ¿Qué otra Unidad de idea? masa atómica. Era Unidades UMA, de masa pero la U Unidad sola, de masa atómica. En el glosario lo vieron, el glosario que les envié, ¿no? Sí. Bueno, la unidad de masa atómica antiguamente era UMA, como se simbolizaba, y se escribía la palabra UMA, U-M-A, o se simbolizaba U.M.A. UMA. El símbolo actualmente es la U, una U minúscula. Entonces, una unidad de masa atómica es equivalente a este orden que está allí, a la menos 27 kilogramos. Y la densidad del hierro, 7,86 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en este ejercicio, como yo les estoy pidiendo que haga un diagrama o un dibujo, claro, lo que va a dibujar es el cubo, la figura del cubo. A ese cubo le va a poner la arista, el valor de la arista que dice allí que es 5 por 10 a la menos 6 centímetros. Ya dijimos que el volumen es la arista al cubo, así que la operación matemática sería elevar ese valor de centímetro al cubo y va a obtener el volumen. Y luego ahí está el valor de la densidad del hierro, que es lo que está en el interior del cubo. Entonces ahí tenemos que asumir que el cubo está completamente lleno con el hierro. Ahora, usted puede decir, bueno, profesor, pero es que un cubo, y si el átomo de hierro está dentro, el átomo es redondo, entonces no va a llenar todo el cubo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿cómo, profe? No le escuché muy bien. El cubo tiene una forma definida, y si el átomo de hierro pensamos que tiene una forma de esfera, no va a llenar todo el cubo. No, porque el cubo es cuadrado y el átomo según es redondo, entonces no llenaría todos los espacios como tal. Exactamente. Porque tú dices que no cabe, puedes meter algo redondo en un cubo, por lo menos en los vértices, ahí no. Entonces, eso sería un cálculo aproximado, ¿no? Asumiendo que toda la masa del átomo ocupa el cubo. Y así podría indirectamente calcular la masa del cubo. Ok, entonces, en la otra pregunta nos dan las unidades de masa atómica 55.9, el equivalente en kilogramos. Y con eso podemos conseguir cuál es la masa de un átomo de hierro. ¿Qué es lo que nos están preguntando? La pregunta B dice el número de átomos de hierro. Entonces, si yo consigo la masa de un átomo de hierro, como sé el total de la masa que está en el cubo, podría encontrar la masa de un solo átomo. Ahora, aquí lo relevante, ese valor de 55,9 U, si usted se fija en su tabla periódica, busque el hierro. ¿Y cuál es el valor que aparece allí para el hierro? 55.847. Ok.
¿Y en qué unidades está en la tabla periódica? ¿Cómo es unidad? ¿En qué unidades? Ese valor 55.8 tanto, ¿qué unidades tiene? Serían los gramos mol, ¿no, profe? O sea, cuando usted usa esas masas para hacer cálculo, como bien dice Raúl, usted escribe 55.84, no sé qué, gramos por mol, ¿cierto? Sí. Pero aquí, en el ejercicio, dice que es 55,9 UMA. Entonces, esa 55,9 UMA te está dando información de la masa de ¿qué? De un mol. No. Del compuesto de hierro. No, estamos hablando de del hierro elemental, no compuesto. Okay. ¿De qué nos está dando la masa? Ese 55,9 UMA. De los átomos de hierro. ¿Pero de los átomos o de un átomo? De uno. De uno. De un átomo de hierro. ¿Y esa masa de dónde proviene? ¿De la suma de qué? De los protones, neutrones. De la masa del núcleo fundamentalmente, ¿verdad? Como señala Ana, la masa de protones y neutrones. Porque la masa del electrón es varias órdenes de magnitud más pequeña. Conclusión entonces, las unidades de masa atómica me dicen la masa de las partículas nucleares. Por eso que entre paréntesis, Raúl, ves que el orden de magnitud es a la menos 27 kilogramos. Sí, profesor. Entonces, que son valores que tampoco manejamos nosotros en nuestro mundo. Sin embargo, el valor en la tabla y la unidad que tú dijiste, gramos mol, está expresada para un átomo. No. No. ¿Para cuántos átomos? Para una mol de átomos. Exacto. ¿Y que equivale en términos de número a cuánto? ¿A cuántos átomos? 6.02 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, esa es una diferencia sustantiva. Muy bien, vamos a cerrar las ideas de hoy. Los que pueden abrir su cámara, please, abran su cámara. El primer comentario relevante que quiero hacer para finalizar la sesión de hoy, con respecto a los cálculos, parte de la observación que hizo la compañera al inicio y que fue muy acertada. Ella miró los ejercicios, pensó que no los podía hacer porque se acostumbró o era usual para ella solo hacer las conversiones de metros a kilómetros, a centímetros, a Armstrong, etc. O sea, jugar con la conversión, con la transformación. Esa es la etapa inicial. A mí aquí en el curso de química, o sea, no me ayuda mucho ponerles conversiones por conversiones. Eso, sino que tiene que haber un contexto. O sea, el factor de conversión o el factor unitario te va a servir para analizar algo que tenga que ver con química, en este caso con las dimensiones atómicas. En estos ejercicios hemos comparado desde pirámides, que son estructuras macro, hasta ver unidad de masa atómica del orden de los 10 menos 27 kilogramos. Entonces, ese es el primer conflicto cognitivo que vas a tener y está bien. Cuando hagas un cálculo, por ejemplo, en el ejercicio de la pirámide, que la masa, estamos hablando de 5.000 libras, cuando tú hagas tus cálculos y obtengas tu respuesta, jamás
tu respuesta te va a poder dar un número que por 10 a la menos 5. O sea, si tú estás haciendo un cálculo y te dice que la masa de la pirámide es por 10 a la menos 5, a la menos 10, tú dices, O sea, es como una pirámide, como el orden de magnitud va a ser negativo. O sea, eso sería un resultado que no tiene sentido. Lo mismo que si haces el cálculo a nivel atómico y te sale que el radio o el diámetro, lo que te esté preguntando, y te sale por 10 a la 5 metros, tú dices, no, eso jamás. Como el átomo por 10 a la 5 metros. Entonces los átomos nos caerían encima y nos aplastan, ¿no? Entonces, tienes que moverte en ese rango de lo macro hasta lo submicro. Entonces, cuando estás haciendo y ejercitándote en los cálculos, tú mismo debes comenzar a internalizar, este dato no es posible. Me equivoqué en la calculadora, introduje mal un número. Fíjense, hay estudiantes que sostenidamente en el tiempo vienen y se acercan. Bueno, ustedes no van a poder hacer eso porque no estamos cerca, ¿no? Pero vienen con la calculadora y me dicen que eso es lo que da. Le digo, no, o sea, ni me acerques la calculadora, porque el sentido común te dice que si estás calculando dimensiones atómicas, te puede dar angstrom, te puede dar picómetros, nanómetros, pero no te puede dar ni metros ni kilómetros, eso no tiene sentido. Entonces, ese es el factor de dimensionalidad que yo quiero que usted trabaje y desarrolle. Estar seguro que cuando hace un cálculo, un ejercicio numérico, su respuesta tiene sentido, tiene significado. Otra cosa que le digo al estudiante, si tú estás haciendo un ejercicio numérico, vamos a suponer en la prueba que vamos a hacer, y usted llegó y, bueno, el tiempo se agotó, hizo un cálculo y usted dice, este valor yo sé que esto no es. Usted debe poner siempre allí una postdata o una observación y decirme, profesor, este resultado no es posible. Cuando yo veo eso, yo me tranquilizo, porque digo, bueno, a ver dónde se equivocó. Pero si usted me da un resultado con una magnitud, un orden de magnitud que no tiene nada que ver, entonces eso sí me va a preocupar enormemente. Entonces, estos ejercicios, continúe la resolución, váyase al libro del Brown. Mi recomendación es que los ejercicios que están resueltos o los que encuentren en otros sitios, que hay muchos, ya usted sabe cuál es el tipo de ejercicio, mira los mismos ejercicios, vuélvelos a resolver. Fíjate si se pueden hacer de más de una forma, porque no necesariamente lo que está resuelto se puede resolver de una sola forma. Usa la notación científica. Hoy hemos visto que el cálculo está bien, pero al final debemos ser exactos con el número de dígitos significativo. Yo sé que cuando uno usa la calculadora uno va poniendo todo y multiplica y multiplica. Bueno, eso está bien. Si al final tú cuentas y redondeas y me pones la respuesta, está correcto. O sea, no hay que redondear una vez, redondear 2 veces y 3 veces y 4 veces. No, tú puedes hacerlo solo al final e informar con las cifras correctas. Eso es la observación con respecto a los cálculos numéricos. Con respecto al capítulo 5 y la lectura, la parte medular de allí es bien, ya estamos metiéndonos en la estructura del átomo. Ahora esos átomos, ¿cómo se combinan? ¿Cómo se combinan para formar los millones de compuestos que nosotros conocemos? Eso es algo que te debe llamar la atención. Como la fórmula del agua, como John Dalton, el afamado John Dalton, propuso una fórmula equivocada. Y entonces, si él se equivocó, ¿quién fue el que le dijo, oye, John Dalton, hasta al lado? Miren, la historia de la ciencia ha funcionado así. Cuando prevalecía un pensamiento o el pensamiento de algún pensador muy notable, no importa que otro tuviera la razón, como esa era la figura, era difícil de rebatirlo. De hecho, hasta si tú lo querías publicar y tus ideas eran contrarias al otro científico, pues no. Entonces, esa parte de la ciencia también es, en el fondo es divertida, ¿no? Para entender por qué en ese momento John Dalton no sabía que existían moléculas y no podía aceptar que átomos iguales se unieran para formar una molécula. Pues decían, no, es que si es igual,
eso se tiene que repeler. Entonces no puedo pensar que un hidrógeno con un hidrógeno va a formar H2. O sea, eso no le cabía en la cabeza, diciéndoselo así de una forma coloquial. Entonces, eso es importante. Les he comentado que todo el mundo de la fórmula química no es estequiométrico, así que hay compuestos que son no estequiométricos. Y así como también le mostré que el número de oxidación no necesariamente, no obligatoriamente siempre un número entero. No es así tampoco. Entonces, esas cosas, recuerden que yo le estoy pidiendo que anote y escribe, porque creo que es una estrategia que funciona siempre. En la siguiente clase, cuando yo interrogue, entonces usted va a estar haciendo memoria y no es conveniente. Entonces, todo eso, anótelo porque eso va a ser información auxiliar que le va a ser útil. Esta semana ya se les envió el video, se les envió, eso es para que usted en algún momento fuera de su clase escuche las estrategias, aprenda el resumen, cómo se hace, causa, consecuencia, etc. Y se le va a mandar la lectura de los vampiros de Valaquia para que usted aplique las estrategias. Cuando usted esté leyendo el libro, esté leyendo a Asimov, entonces usted esté pensando, ¿qué fue lo que quiso decir aquí? Eso, mire, eso no va a ocurrir de hoy para mañana. Eso es un proceso paulatino, debe ser constante. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestra clase de hoy. Los que tienen el laboratorio, pues esperamos a que el licenciado John se conecte y el resto creo que va a biología. Bueno, que tengan un excelente día todos y no dejen de ejercitarse. Profe, antes que se vaya, una pregunta. Dígame. ¿Dónde consiguió el libro de Isaac Asimov, ese breve historia de la química? Bueno, tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que se puede conseguir, la mala es que no se consigue aquí en Panamá. ¿Sabes cuál es el problema con la literatura científica? Es que hay pocos consumidores. Entonces los libros que nosotros pedimos, los pedimos a través de la librería universitaria que hace el trámite con otras librerías o lo compramos en Amazon directamente. Entonces hay libros interesantes. Para nosotros los químicos, pues, por ejemplo, están aquí de los elementos. Claro, el que es químico le interesará, entonces está como la historia, la actualización de cada elemento, y etcétera, etcétera. Y aunque uno lo vea en internet, pero no es lo mismo la pasión de tener el libro, de mirarlo, de arrugarlo, etcétera, ¿no? Pero este tipo de texto siempre tenemos que encargarlo. En el fondo, la respuesta sería, si están interesados en el libro de la historia de la química, yo tendría que hacer el trámite con la librería y decirle, bueno, necesito 20, 30, 10, porque también es por número, ¿no? Y se encarga con este u otro libro que no esté aquí. Y ahora en época de pandemia no creo que las librerías hayan estado trayendo literatura nueva también porque los libros no se están moviendo. Esa sería mi respuesta. Es que yo lo he estado buscando y siempre me dicen que no tienen ese libro. Para mí no es lo mismo leerlo por PDF o por internet que... No, por supuesto que no. Sí. Para mí, el olor a hoja, el olor a letra, el abrirlo, lo que sea, eso es, para mí hasta este momento es irreemplazable. Hay gente que ya se acostumbró a los libros electrónicos, a los ebooks y esto, lo otro, pero no se siente igual. Sí, profe. De hecho, quería preguntarlos que den el gran salto de lo literal a lo crítico. Si ya se dan cuenta, el profesor Agdiel ya ha comenzado a hacerle preguntas críticas, donde se tienen que imaginar, donde se tienen que crear. Entonces, si no dan ese salto, no van a poder seguir avanzando. Ustedes quizás en muchas de sus escuelas estuvieron trabajando con preguntas de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Pero ahora cuando ven esto, como lo dijo su compañera, o sea, no se atreven. Entonces, si no lo hacen en este momento, no lo van a poder hacer después. Se lo digo yo, que yo vengo de 3 años con el profesor Agdiel y he visto a los estudiantes que al final quieren hacer ese salto y entonces ya al final ya es por el gusto ya. Así que... Gracias, Jay. Este es otro libro también de los elementos que trae información interesante de cada elemento, pues. Muy bien ilustrado. Entonces, recuerden nuestro
tema del hielo todavía permanece, ¿ah? Por favor, actívense. Si no lo quieren hacer ustedes, pónganlo a su hermanito, pero oye, ven acá, pon eso ahí, dime cuál se congela, etcétera. Pero ahí usted participa, ahí interacciona. Pero hágalo, no deje que estas cosas, es cierto, no estamos en laboratorio, no estamos montando sistemas de destilación, no es que quisiéramos estar haciendo cosas así, pero sí podemos ejercitarnos en el pensamiento, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a sacarle una estrellita de participación a Ana por sus aportaciones a la clase, sus buenos aportes, y a Alexis. Así que a ellos le damos un saludo, un aplauso virtual por sus aportes a la clase de hoy. Y la compañera Yacibet, pues, que fue la que inició todo esto, ¿no? Siempre hay alguien que tiene que motivarse para que los demás lo sigan. Así que felicitaciones. Y a todos los otros que participaron, Nicole, quiero en las próximas clases que se activen otros, porque también somos seres humanos y después dice, es que el profesor siempre le pregunta a los mismos. No, yo no he preguntado a nadie, aquí la gente participa. A Raúl sí lo obligué hoy a que participara, pero bueno, también tuvo la disposición, ¿no? Y eso es lo que queremos, que se activen químicamente, que pertenezcan al grupo 1 reactivo de la tabla periódica. Bueno, ya llegó John. Bienvenido, John. Entonces el resto se despide y los de laboratorio se quedan con John. Chao, profesor. Gracias.